Bueno, buenos días, me llamo Miguel Armando Chacón Planas y lo voy a exponer sobre las bases bioquímicas de las enfermedades. ¿Qué es una enfermedad? Una enfermedad básicamente es la alteración perjudicial de la salud de cualquier ser vivo. ¿Sí? La alteración perjudicial de la salud o una enfermedad puede venir siendo provocada por dos razones. La primera puede ser extrínsecamente, que se refiere a cualquier valor externo que nos afecte, ¿sí? Y la segunda, intrínsecamente, que más o menos de lo que se trata esta exposición, que vienen siendo las hereditarias, las enfermedades heredadas por nuestros padres que están ya plasmadas en nuestra información genética, ¿sí? Nomenclatura. La nomenclatura viene siendo dada cuando uno intenta explicar la enfermedad de cualquier parte del cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace? Se explica qué parte es afectada, qué parte está enferma, y el sufijo alusivo a tal enfermedad, ¿ok? Por ejemplo, acá la tendinitis, la imagen de tendinitis, que quiere decir tendón, una que permite el movimiento de cualquier extremidad del tendón, y la parte itis, que se denomina en proceso inflamatorio. ¿Ok? Por ejemplo, acá una imagen, no sé si se lea, si se entienda de la cámara, pero el codo de un tenista y el codo de un golfista, sano y enfermo. Acá sano se ve bien constituido, bien formado, y enfermo se ve inflamado y con desgarros, en ambos casos. Artrosis, de la palabra articulación y la palabra osis. ¿Qué quiere decir? La articulación, pues cualquier movimiento de cualquier extremidad. Y la palabra osis indica un proceso degenerativo. Vamos a explicar esto bien. Entre hueso y hueso, en las uniones de hueso y hueso, existe, como decir, una especie de goma, una especie de colchón, algo que impide que exista este contacto entre hueso y hueso, porque al existir este contacto, sí, se empieza a moler, se empieza a comer y pues existen daños en nuestra integridad. Por eso cuando uno dice que tiene artrosis, quiere decir que el proceso degenerativo quitó esa capita de protección que tenía entre un hueso y entre el otro hueso. Osteoma, la palabra hueso, osteo, hueso, y oma, que indica el desarrollo de una masa o un tumor. ¿Ok? Por ejemplo, acá esta imagen, que sale, no sé si se ve, un joven con un osteoma en su mandíbula, como con una masa, con un tumor en su mandíbula ahí. Pues esa es la imagen alusiva al osteoma. Medio de obtención o contagio. Okay. El medio de obtención de las enfermedades pueden ser, pues básicamente son tres. ¿Sí? El primero, pues, por transfusión sanguínea, enfermedades de contacto sanguíneo. El segundo, el más común de todos, cuando se tiene en la vida cotidiana, en contacto con otras personas, el más común, como se transmiten las gripes y todo ese tipo de cosas. Y el tercero, pues, por relaciones sexuales. Ya sabemos, no hay que explicar mucho eso cuando uno tiene relaciones sexuales con una persona infectada, pues ahí sí le transmiten las enfermedades venéreas. Otra cosa que afecta mucho para la propagación de una enfermedad en cualquier medio humano, en cualquier medio ambiente, es el antihigiene, es la basura, la suciedad. Por ejemplo, acá vemos imágenes de basureros en el medio de ciudades grandes, gente conviviendo con la basura, y por eso no es sano, eso propicia que existan bastantes enfermedades. Acá una imagen alusiva a la
valoración médica. Acá una imagen que dice: loco, cuida tu vida, usa forro de anti-enfermedades venéreas y enfermedades de transmisión sexual, perdón, anti-enfermedad de transmisión sexual. La función. La función de una enfermedad no es que sea la muerte. Que sea una coincidencia de que alguna enfermedad llegue a la muerte, sí, pero no es que esta enfermedad está dispuesta a matar al ser humano, no, o a matar a algún ser vivo, no, sino que tal enfermedad está dispuesta a atacar tal célula, tal tejido, tal parte del cuerpo, y si no se trata de forma adecuada ese ataque de esa enfermedad, pues se puede llegar hasta la muerte. Clasificación de las enfermedades. Las enfermedades se pueden clasificar en tres: agudas, subagudas y crónicas. Las agudas son las más comunes, las que duran de unas cuantas semanas a 3 meses más o menos. Las subagudas ya de unos 3 meses a unos 6 meses, más complicadas. Y las crónicas ya vienen siendo las que son heredadas, las que están en nuestra información del ADN, las que son las crónicas, pues las que ya entra en juego que si la enfermedad es dominante, la enfermedad es recesiva, si el padre lo tiene y la madre lo tiene, pero es recesiva, y los dos lo tienen y es recesiva, se le presenta en el hijo. Si el padre lo tiene dominante y la madre no lo tiene, se presenta en el hijo. Si el padre lo tiene recesivo y la madre no lo tiene, no se presenta en el hijo, pero sí se puede presentar en el hijo del hijo. Si la esposa del hijo tiene esa enfermedad recesiva. Un poco complicado todo eso, pero ahí entran en juego las leyes de Mendel y todo ese tipo de cosas. Y las crónicas pues son las que vienen presentes en nuestra información genética. El progreso de los diagnósticos a lo largo del tiempo. ¿Cómo ha ido progresando a la hora de los médicos de decir qué enfermedad tiene esa persona? Bien, acá podemos ver un buen diagnóstico del azul y un mal diagnóstico del azul claro. Esto está representado en 100 pacientes, en un experimento que se hizo en 100 pacientes, o sea, un 100%, y aquí diferenciado en diferentes eras, en diferentes décadas de los últimos años. Por ejemplo, en 1930, imagínense esto, había un 80% de errores a la hora de diagnosticar cualquier enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Que los pacientes eran maltratados, o sea, no maltratados, pues mal medicados. A la hora de ganar cualquier cosa, pues había más muertes, había más insalubridad y ese tipo de cosas. Pues no se sabía qué enfermedad tenía con acierto. En el año 1960, en esa década, pues podemos ver que el buen diagnóstico de los aciertos aumentaron un poco, no mucho, pero ya no eran tan mal como un 80%. Ya había más o menos un 37% de aciertos. O sea, de 100 pacientes, unos 37 eran bien medicados al menos. El resto, ya 63%, pues sí, errores. Pero no pueden hacer nada. Ya para la década de 1990, ya podemos ver que los aciertos o los buenos diagnósticos sobrepasaron a los desaciertos. ¿Qué causó esto? Pues más bien medicación a los pacientes, menos muertes, y pues más o menos un 64% de pacientes que eran bien medicados, y pues todavía existía un gran número de errores, un 36% más o menos de
errores en los pacientes, pero ya era menos que en la época de 1930. Para la década de 2010, o sea, nuestra década ahora, bueno, hace unos años, a pesar de todos los inventos, a pesar de todas las mejoras, de toda la tecnología que tenemos, claro, había más o menos un 83, un 85% de acierto, ¿sí? Un 85% de personas bien tratadas, bien medicadas, pero todavía existía, sin embargo, un 17% de personas maltratadas, de personas mal medicadas. Y pues simplemente eso ya viene siendo un error de juicio de cada médico a la hora de decir qué enfermedad tiene, a la hora de examinar cada síntoma que posee el paciente, y pues dicen o dan un diagnóstico malo. Sin embargo, para el 2020, la comunidad médica espera tener un porcentaje de desacierto, un porcentaje de malos diagnósticos de cero, teniendo un 100% de buenos diagnósticos. Las etapas de la enfermedad. Las etapas de la enfermedad se dividen en 5 etapas, ¿sí? La etapa 1, cuando la experimentación del síntoma, que es cuando la persona pues empieza a sentir mal, empieza a sentir los dolores, las características de cada enfermedad, ¿sí? Las empieza a experimentar. La fase 2, o la etapa 2, cuando la persona, el paciente, pues se adjudica el papel de enfermo, dice, ya, sí, estoy enfermo, ya no hay de otra, no hay otro motivo por estar así, estoy enfermo, tengo alguna enfermedad. Y la etapa 3, intervención médica, cuando el paciente va a una clínica o a un hospital en busca de ayuda, simplemente. La etapa 4, que viene siendo la dependencia del servicio de salud, la dependencia de la enfermedad, la dependencia pues del trato médico. Que sin el trato médico, sin la medicina y sin todo eso, pues simplemente empeoraría su estado de salud y en algunos casos hasta moriría. Ya la etapa 5, la fase 5, viene siendo solamente para el tipo de enfermedades crónicas, para el tipo de enfermedades heredadas. Este viene siendo la rehabilitación o recuperación de la enfermedad, ¿sí? Ya para, no tanto para curarlo, sino más bien para aprender a vivir con eso, ¿sí? Bien, muchas gracias, esa fue mi exposición.